Bueno, yo creo que una de las dificultades que ha tenido todo este proceso tiene que ver con la propia educación sentimental que recibió la población española durante el franquismo, ¿no? Como he dicho anteriormente, una vez que acaba la guerra había un discurso muy claro y hegemónico de quiénes eran los culpables y quiénes eran las víctimas, y las víctimas eran solamente los que habían muerto de un solo lado, ¿no? Entonces, bueno, este proceso, digamos, de educación sentimental, que era un proceso que llegaba a la gente desde distintos lugares, llegaba desde las escuelas, también llegaba desde las iglesias, llegaba desde el propio Estado, llegaba desde los juzgados, era un discurso con mucho poder que dejaba muy pocas alternativas para otras versiones, ¿no? Y esto no solamente ocurría en las familias, digamos, de los vencidos, las familias de los vencedores también fueron sometidas a un proceso educativo que de alguna manera les impulsaba a ver solamente un lado de las cosas. Por ejemplo, estoy recordando ahora mismo unas entrevistas que hicimos en un pueblo de Ciudad Real, en que hijos de mártires, caídos por Dios y por España, nos comentaban cómo sus familiares los llevaban a escuchar los juicios en los que estaban juzgando a los asesinos de sus padres. Y después de haberles llevado a los juicios para que vieran realmente cómo era la justicia, o sea, la justicia de Franco, sobre todo las mujeres, las niñas, eran a su vez también impulsadas a dar las limosnas, la caridad, a los hijos de esas personas que acababan de fusilar. O sea, el sistema en sí mismo era muy perverso y está, yo creo, tan hundido en lo que es la propia memoria y la propia vivencia de la gente, que es muy difícil sacarlo de ahí, y eso indudablemente supone un freno para cualquier otra visión o cualquier movimiento en este sentido, ¿no? El proceso que estamos viviendo en España es heredero de otros procesos que se han dado antes, ¿no? Y no se puede entender este proceso español sin tener en cuenta procesos, bueno, como el argentino, por ejemplo. O sea, el proceso de memoria argentino pues ha de alguna manera generalizado la palabra desaparecido, con toda la carga que esta palabra tiene en relación a los derechos humanos, también la palabra genocidio, etcétera, etcétera, una serie de palabras que aquí no se aplicaban. O sea, aquí aquí no se habla de desaparecidos, se habla de paseados, se hablaba de otras cosas. Entonces, yo creo que en los últimos años hemos aprendido a igualar nuestro proceso a otros procesos que comenzaron antes, ¿no? Esto por un lado. También, por supuesto, la propia distancia de los 70 y pico de años que hace que esos cadáveres están enterrados, lo diferencia mucho de otros procesos, como por ejemplo el colombiano, en el que, prácticamente, digamos, el conflicto armado continúa, ¿no? Por un lado le da un reposo diferente, no es peligroso. Aquí, o sea, digamos que la peligrosidad de investigar esto, si quieres, es nula frente a la peligrosidad que hay en otros países, que la gente que se dedica a investigar estas cosas pues a veces acaba incluso muerta, ¿no? Porque se involucra en procesos muy delicados que tienen que ver con narcotraficantes, etcétera, etcétera, y pueden acabar mal. Aquí, digamos que hasta cierto punto es una investigación tranquila, como en todas las demás es muy conmovedora y digamos que socava de una manera importante a todos los que trabajamos en ello, nos modifica, ¿no? Pero no tiene una peligrosidad, o sea, no peligra nuestra vida, ¿no? Eso yo creo que es importante también de separar de otros procesos.